Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, como todas las semanas estamos aquí para comentar algunas cosas relacionadas con los acontecimientos históricos de nuestra ciudad. Y hoy yo quería justamente tocar un tema que de alguna manera rompe con toda la estructura que se piensa de la existencia de una ciudad levítica como era Puebla o que se consideraba que era Puebla, en donde todos se paseaban persignándose cada vez que pasaban frente a un templo, a una iglesia, a una parroquia, y que verdaderamente todo el mundo se resguardaba al esconderse del sol en sus casas para llevar una vida casta, pura y verdaderamente angelical. Pero en realidad la ciudad de Puebla, igual que todos los centros urbanos, tenían una vida verdaderamente bulliciosa, verdaderamente desde el siglo XVI, en donde el pueblo se manifestaba de diversas maneras. Y estamos hablando de la existencia de fiestas populares en donde los cargadores, los mozos, cocheros, arrieros, zapateros, albañiles, carpinteros, es decir, todos los trabajadores, inclusive los tejedores, celebraban a lo largo del año en diversas ocasiones diversas festividades. Y no solamente estamos hablando de las fiestas que implicaban, digamos, las fechas de las fiestas patronales de la ciudad, por ejemplo, la fiesta de San José, que fue el primer gran santo protector de la ciudad contra los rayos, truenos y centellas, o el día 29 de septiembre con la fiesta de San Miguel. Nosotros podemos decir que a lo largo del periodo colonial, digamos, el ayuntamiento juró a más de 17 santos como santos patronos protectores, digamos, de diversos acontecimientos. Y cada uno de estos santos tenía sus festividades y de alguna manera era una ocasión para la participación de los sectores populares. Pero no solamente eso, cada barrio tenía sus propias fiestas patronales. Y tenemos, por ejemplo, el Santo Ángel Custodio, tenemos, digamos, el Alto con las fiestas de la Santa Cruz, tenemos San José, tenemos Santa Ana, San Pablo, San Sebastián, San Javier, el Carmen, es decir, todos los barrios, más algunas iglesias que estaban ubicadas en el centro de la ciudad, como por ejemplo la fiesta de San Jerónimo, como por ejemplo la fiesta de San Cristóbal, y cada uno realizaba fiestas y diversos tipos de actividades. Lo que yo les quiero decir, para no extenderme mucho, que una de las formas más frecuentes de diversiones eran los bailes y los mitotes. Ujú. Claro, también hay que decir de que estos bailes populares, estos mitotes, estos danzones populares, no gozaban del beneplácito de las autoridades ni de la iglesia, porque ambas instituciones, tanto civiles como religiosas, los consideraban indecorosos. Y por su parte, por ejemplo, la iglesia va a prohibir algunos de los bailes. Va a prohibir porque son verdaderamente sensuales, porque los consideraban que eran pecaminosos, porque eran provocativos, como por ejemplo los jarabes, los sones, la rumba, los danzones, las habaneras y otras bailes que se conocían como las guarachas y los chuchumbés. No me pregunte qué son porque no he podido encontrar en qué consistían estos bailes que deben haber sido muy divertidos. ¿Y cuál es el problema central? No solamente se los cuestiona porque son provocativos, sino que los bailes, los mitotes, los danzones se los asocian con el aguardiente y por lo tanto el aguardiente también es un elemento pecaminoso, lo que llevó a que a lo largo del siglo XIX los bailes comenzaran dije, de ser reglamentados porque se consideraban que debido al consumo de bebidas embriagantes se producían conflictos, se producían desavenencias, peleas, aparecían los cuchillos, heridos, y esto generaba serios problemas de comportamiento. No podemos olvidarnos que las fiestas de carnaval
digamos, eran un acontecimiento verdaderamente extraordinario para el desarrollo de estas fiestas, y estas fiestas y estos bailes eran sin limitaciones. Y es por eso que se trata de regular los espacios en donde se podían realizar las fiestas del carnaval. A mediados del siglo, en 1852, se autorizan 3 locales, y esto es muy interesante. Es decir, estos 3 locales para los bailes serían el teatro principal, bueno, en la parte exterior del teatro principal, la zona correspondiente a la Plaza del Progreso y la Plaza de los Gallos. Ahí se debían realizar los bailes. Por supuesto que esto no se respetaban, y al margen de los bailes que en estos lugares se realizaban, en cada uno de los barrios, en cada distintas zonas de la ciudad, se seguían realizando. Durante el Porfiriato, la preocupación de las autoridades municipales giraba alrededor de tener una ciudad ordenada. Y por eso la necesidad de regular los bailes, por eso la necesidad de regular todas estas actividades populares en donde se perdía, de acuerdo a las autoridades, el decoro, la decencia. Y los carnavales, como las vendimias, digamos, nunca dejaron de formar parte de las actividades lúdicas que vivía la ciudad. En ese sentido, en el proceso de ordenamiento, en la época del Porfiriato, finales del siglo XIX, se regulan las actividades de tal manera que uno de los acontecimientos más importantes en donde la población en general podía pasar a disfrutar de momentos de solaz, esparcimientos, era en el kiosco, digamos, en el zócalo de la ciudad, igual que en el Paseo Bravo, o el Paseo Nuevo como se conocía, en donde los fines de semana tocaba una orquesta compuesta por más de 60 músicos que tenían una estructura bastante militarizada, y tocaban piezas de música austríaca, piezas de música mexicana, pero no, lógicamente, eran piezas de divertimento popular. De cualquier manera, la gente asistía, y mientras pasaba un día en estos jardines, escuchaba música que estas bandas, que eran muy importantes, desempeñaban. Por otro lado, otro de los grandes problemas que les preocupaban a las autoridades eran los juegos de azar, que desde el periodo colonial siempre tuvieron una enorme importancia, y era de tal importancia que, tanto en España como en las colonias, la corona va a controlar la venta de los juegos de azar, perdón, la venta de las cartas, podemos decir así, de las barajas. Por eso la venta de barajas era un estanco del Estado. Solamente las podía vender el gobierno real, y se cobraba un impuesto importante sobre su venta. Pero la generalización de los juegos de azar, en donde todo el pueblo participaba, o los sectores populares participaban, va a generar una fuerte oposición de los sectores conservadores y de la Iglesia, y en donde la institución, la Iglesia, predicaba que las personas educadas consideraban que el juego era un vicio malo, en donde se perdía el dinero, en donde se apostaba el dinero que se había ganado en la semana, se corrompía el alma y se dejaban fuera de control las emociones, porque se seguían tomando bebidas embriagantes. Es en este contexto que los bailes populares tuvieron una enorme importancia. Se bailaba, entre otras cosas, el jarabe gatuno, el pan del jarabe, que desde el siglo XVIII fueron condenados por la Inquisición, no obstante lo cual se seguían tocando. El pan de jarabe era muy, muy interesante, porque tenía una música muy pegadiza, pero fue condenado no por su música, sino por la letra, que se consideraba blasfema, que se consideraba provocativa, por una obra del maligno, por una obra del demonio. Y la letra decía, entre otras cosas, una de las letras, y con esto quiero terminar, decía: y el infierno se acabó, ya los diablos se murieron, ahora sí, chinita mía, ya no nos condenaremos. Esta noche he de pasar con la amada prenda mía, y nos habremos de holgar hasta que Jesús se ría. Esto era, por supuesto,
podemos entender por qué la Inquisición lo prohibió. Pero Claro. ya para el siglo XIX la Inquisición había desaparecido. Ya, digamos, en el siglo XVIII la Inquisición desaparece como tal, como una institución, y por lo tanto ya no hay una institución religiosa que fuera a perseguir, y los aires liberales del momento permitían que el pueblo, digamos, participara y disfrutara cada vez más. Hay un punto que yo no traté, que me gustaría tratarlo en todo caso la semana que viene, que es relacionado con los toros. Los toros van a tener un papel muy importante en todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Eso es No, lo qué que... interesante, Doc, porque creo que ese mismo patrón no se ha ido del todo, ¿no? Ujú. Hoy muchas, pues sí, tienen cierto recelo con los nuevos bailes, ¿no? Cuando se Sí, claro, claro, perrea, claro. cuando se baila reggaetón, O de cuando fue pronto el rock en sus momentos, el ¿no? rock en su momento. Es Claro, decir, claro. el cuerpo cuando habla, cuando se mueve, provoca muchas cosas, ¿no? Claro. Y sí, 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 y bueno, No, es totalmente cierto. Y generación en generación fueron cambiando. Claro, hoy ya tenemos que los jóvenes tienen sus áreas de divertimento, sus hay lugares donde van a bailar, hay más control, pero de cualquier manera hay otras actividades, otros elementos que entran en juego, ¿no? claro, pues es una maravilla poder tener esta línea histórica del cuerpo, de los bailes, de lo que provocó. Y yo creo que uno de los elementos más interesantes es la negritud, ¿no? Es decir, cómo se insertó y lo que provocó, por ejemplo, en Puebla, ¿no? Todos estos bailes, pues son producto precisamente de esa tercera raíz que hace poco tiempo Claro. reconocimos, La sin duda tercera alguna. raíz que en Puebla siempre fue muy importante, aunque hoy muchos sectores no la quieren reconocer. Así es. Pero sí, sí. Doc, muchísimas gracias, le mando un No, gran gracias. abrazo. Nos vemos.